Dicen que hay historias que no pertenecen al pasado, que se quedan pegadas a las paredes, a los muebles, a la madera vieja de una casa. Hoy les traigo una de esas historias. Una que ocurrió en Francia, en una ciudad que parecía tranquila, hasta que alguien decidió mirar detrás de una puerta cerrada. Escuchen con cuidado, porque lo que voy a contarles no es un cuento para dormir. Es un relato que huele a polvo, a humedad y a secretos que nadie quiso escuchar. Blanche Monnier nació en Poitiers, un 1 de marzo de 1849. Era una joven de buena familia, educada, con modales que encajaban en los salones y en las tertulias. Tenía sueños que, según los que la conocieron, no encajaban con las expectativas de su entorno. Y como suele ocurrir en las historias más oscuras, fue precisamente esa diferencia la que encendió la chispa del horror. No fue una tragedia repentina, ni un accidente. Fue una decisión lenta, fría, tomada por quienes debían protegerla. En mayo de 1901, la policía irrumpió en una casa de Poitiers tras recibir una denuncia anónima. Lo que hallaron no era solo una mujer. Era un cuerpo que había sido olvidado por la luz, por la higiene, por la compasión. La encontraron en una habitación cerrada, una habitación que no había visto el sol en décadas. Delgada hasta lo imposible, cubierta de suciedad, con el cabello enmarañado, con la mirada perdida en un punto que nadie pudo comprender. La describieron como un ser que parecía más hueso que carne, más sombra que persona. Y sin embargo, estaba viva. Imagina una casa antigua. El parquet cruje con cada paso. Hay cortinas que no se mueven porque nadie las abre. En una de las habitaciones, la oscuridad no es ausencia de luz. Es una presencia. Un olor a excremento, a humedad, a insectos. Un silencio roto por el rascar de las uñas en la madera. Así encontraron a Blanche. Así la describieron los que entraron. Una mujer que había sido reducida a lo esencial, a la espera, a la repetición de un mismo día que nunca terminaba. ¿Por qué alguien encierra a su propia hija? Dicen que fue por un amor prohibido. Dicen que la familia no aceptó la elección de Blanche y que, para preservar el honor, la encerraron. Otros hablan de locura, de miedo, de una sociedad que prefiere ocultar lo que la avergüenza. Lo cierto es que durante 25 años nadie la dejó salir. 25 años en una habitación que se convirtió en tumba y en cárcel a la vez. 25 años en los que la vida se redujo a un espacio de paredes que absorbían todo: los gritos, las súplicas, las oraciones, los silencios. Piensen en las noches. Imaginen los días que no se distinguen porque la luz no entra. Imaginen el reloj que no marca horas, porque el tiempo se pudre en la penumbra. Imaginen el hambre que no es solo de comida, sino de palabras, de miradas, de aire. Eso fue la vida de Blanche durante un cuarto de siglo. Y cuando la policía abrió la puerta, no solo liberó a una mujer, desenterró una verdad incómoda, que el mal puede instalarse en la rutina y que la rutina puede volverse cómplice. La prensa la llamó la reclusa de Poitiers. Los periódicos describieron la escena con una mezcla de horror y morbo. Algunos periodistas se acercaron con la curiosidad de quien observa un animal raro en una vitrina. Otros, con la indignación de quien descubre que la civilización no es más que una máscara frágil. Hubo quienes intentaron explicar, quienes buscaron culpables, y quienes, simplemente, se sintieron aliviados de no ser ellos. Pero la pregunta quedó flotando en el aire, pesada. ¿Qué harías tú si supieras que alguien sufre detrás de una puerta cerrada? ¿Abrirías o mirarías hacia otro lado? Hay detalles que no se olvidan. Dicen que la habitación estaba llena de excrementos, de restos, de basura. Dicen que había insectos por todas partes, que el olor era insoportable. Dicen que Blanche apenas podía moverse, que su piel estaba cubierta de llagas, que su cabello se había convertido en una masa pegajosa. Pero más allá de la descripción física, lo que hiela la sangre es la idea de que alguien decidió que esa era la solución, que el encierro era la respuesta al problema, que la vergüenza se resolvía con silencio y con puertas cerradas. Y entonces aparece la pregunta más terrible: ¿cómo se sostiene una mentira así durante 25 años? ¿Cómo se mantiene el secreto cuando hay vecinos, sirvientes, visitas, ruidos? La respuesta es más simple y más aterradora de lo que parece: la complicidad. La complicidad de quienes miran hacia otro lado, de quienes aceptan una explicación conveniente, de quienes prefieren no saber.
La familia de Blanche, según los relatos, no actuó sola. Hubo silencios, hubo pactos tácitos, hubo una red de omisiones que permitió que la reclusión continuara. Y cuando la verdad salió a la luz, la ciudad entera tuvo que enfrentarse a su propia indiferencia. Algunos testimonios hablan de una madre que no quería ver, de un hermano que justificaba, de vecinos que escuchaban y no preguntaban. Otros hablan de una sociedad que castigaba la diferencia con dureza, que prefería ocultar lo que no comprendía. Y en medio de todo eso, una mujer que perdió la vida en vida. Una mujer que, durante años, repitió palabras que nadie escuchaba. Una mujer que, cuando la sacaron de la habitación, no supo qué hacer con la libertad. Porque la libertad, después de tanto tiempo, puede ser más aterradora que la prisión. Quiero que imaginen por un momento la mirada de Blanche cuando la puerta se abrió. No la mirada de alguien que celebra la libertad, sino la mirada de quien ha aprendido a sobrevivir en la oscuridad. La luz le habría dolido. El ruido le habría asustado. El contacto humano, después de tanto abandono, habría sido extraño, casi insoportable. Y sin embargo, estaba viva. Y su existencia, su mera presencia, obligó a la ciudad a mirarse al espejo. La historia de Blanche Monnier no termina con su rescate. Después del escándalo, la sociedad la observó como a un objeto de curiosidad. Hubo juicios, hubo investigaciones, hubo condenas simbólicas. Pero la herida quedó abierta. Blanche murió años después, en un hospital, lejos de la habitación que la había consumido. Algunos dicen que nunca se recuperó del todo. Otros aseguran que su espíritu quedó pegado a las paredes de la casa, como una mancha que no se quita. Yo no sé si eso es cierto. Lo que sí sé es que la historia persiste, y que su persistencia nos interpela. Porque hay historias que no se cuentan para entretener. Se cuentan para que no olvidemos. Se cuentan para que no repitamos. Se cuentan para que, si alguna vez escuchamos un rasguño detrás de una puerta, tengamos el valor de abrirla. La monstruosidad no siempre tiene forma de extraño. A veces la monstruosidad tiene forma de madre, de casa, de costumbre. A veces la monstruosidad es la indiferencia de una comunidad que mira hacia otro lado. Mientras apago la luz de este relato, quiero que piensen en una cosa: las casas guardan secretos. Las familias guardan secretos. Las ciudades guardan secretos. Y a veces, esos secretos no se quedan en el pasado. Se pegan a la memoria de los lugares, se transmiten como una sombra que espera el descuido de alguien para volver a aparecer. Blanche fue encontrada, sí, fue sacada de la oscuridad. Pero la pregunta que queda es otra. ¿Cuántas puertas cerradas hay todavía en nuestras calles? ¿Cuántas voces esperan una denuncia anónima para ser escuchadas? No les dejo una moraleja. Les dejo una advertencia. Si alguna vez sienten que algo no está bien, si escuchan un rasguño que no debería estar allí, si perciben un olor que no tiene explicación, no miren hacia otro lado. Abran la puerta. Porque a veces, abrir una puerta es la única forma de salvar una vida. Y a veces, no hacerlo es la forma más segura de convertirse en cómplice. Buenas noches. Radio Impala 73. Soy Ada. Nos escuchamos en la próxima emisión.